Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos sobre cartón entelado o canvas panel. Comencé dando una imprimatura general en el lienzo, para eso utilicé abundante thinner con sombra tostada. Saqué el exceso con un papel toalla y luego con sombra tostada nuevamente y thinner hice 2 trazos guías. Ahora voy a comenzar a trabajar en el cielo. Para el cielo estoy utilizando azul phthalo con blanco y voy a comenzar a aplicar. En el día de hoy, cuando sea necesario, como medio voy a estar utilizando 3 medidas de thinner más una de aceite de linaza. Esto lo tengo mezclado en un recipiente y lo uso solamente cuando necesito que la pintura o la pincelada fluya con suavidad en el lienzo. Agregué un poco de azul phthalo a la mezcla con algo de alizarin y estoy trabajando en estos momentos con ese tono. Sigo agregando. Estoy trabajando prácticamente con golpeteo la mayor parte del tiempo en el cielo. Usted va a trabajar con la pincelada de su preferencia. Sigo ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Sigo agregando azul y alizarin cuando es necesario o blanco. Sigo aplicando, voy dándole forma poco a poco a las nubes que quiero tenga este cielo. Les recuerdo que si a usted no le interesa ver los subtítulos y le salen, simplemente para dejarlos de ver tiene que apagarlos en su dispositivo. Yo lavé el pincel, mezclé un poco de amarillo ocre con blanco y continúo trabajando. Estoy como ya dije, trabajando distintas nubes, así que voy aplicando poco a poco. No importa si con este tono de ocre y blanco toco por momentos algunos de los tonos que ya están aplicados. No tiene que irse perfectamente a las formas, puede tocar algún tono y está muy bien. En estos momentos agrego blanco. No había lavado el pincel, por eso el blanco no está quedando puro. Lo que estoy buscando es dar algo de volumen, así que voy aplicando el blanco y lo voy a integrar, pero no completamente, al tono de ocre que ya está agregado. Quiero que se vea esta zona más clara para que se logre alcanzar a ver ese volumen en las nubes. Sigo trabajando con blanco, lo voy a extender a las áreas violetas, esto si es necesario, si se desea. Integro con golpeteo, de esta manera no integro completamente, tampoco hay que hacer fuerza para integrar, simplemente se dan unos golpecitos prácticamente acariciando el lienzo. Aquí estoy oscureciendo un poco la primera parte del cielo que pinté, porque para mi gusto las quiero un poquito más intenso, más azul. Si usted quedó conforme de cómo iba en esa parte, pues no tiene que volver a retocar ni tocarlo, usted lo deja tal como está. En mi caso, pues yo lo voy a trabajar un poco por cuestión de gusto. Lo que hice fue que agregué un poco de azul phthalo y lo integré con golpeteos. Hasta ahora vamos trabajando de manera bastante sencilla. Lavo el pincel y cojo un poquito de siena tostada, lo mezclé con amarillo limón, obtuve un tono de naranja y entonces es lo que estoy aplicando en este momento. Si deseo intensificarlo un poco más, se puede agregar algo de alizarin, si no, pues trabaje como usted guste. Si no tiene siena y quiere aplicar su tono naranja, pues puede utilizar magenta con amarillo, rojo con amarillo o alizarin con amarillo, también vermellón con amarillo. Usted va a hacer el tono naranja y lo va a obtener de los colores que tenga a la mano. No es necesario que tenga exactamente los mismos tonos que utilice. No se va a ver igual, pero no se va a ver mal y tampoco es una manera errónea de pintar. Va a estar muy bien. Sigo trabajando, extendiendo mi naranja
Ahora retomo mi mezcla inicial, agrego más azul, más alizarin, agregué un poco de sombra tostada y algo de negro. Con este tono, que va a ser un tono que va hacia el violeta, voy a estar trabajando en el horizonte un área de montaña y vegetación. Esta área está en la distancia y no va a tener detalles, solamente se le va a dar un poco de volumen en la parte superior, agregando un poquito de blanco. Aquí estoy dando la pincelada en golpeteo y busco que algunas zonas queden más altas que otras para que se vea una silueta, se sugiere esas montañas, esa vegetación y se vea más natural. Aquí agregué el blanco un poco en la parte más alta y listo. Mezclo azul y blanco, en este caso estoy trabajando, recuerda que con el azul phthalo, pero tú vas a trabajar con el de tu gusto o el que tengas a la mano. Agregué un mínimo de alizarin y voy a dar las bases en el agua de los reflejos que hay en la misma. Estoy utilizando un poco de medio. Lavé el pincel y voy otra vez buscando mi tono de naranja y lo aplico. Al naranja agregué un poquito más de alizarin, lo apliqué. Sin lavar el pincel toqué el azul y obtuve este tono de verde, porque en mi pincel había residuos del naranja. Mezclo amarillo, en este caso amarillo limón, con blanco y voy aplicando. Si no tienes amarillo limón, el amarillo de tu preferencia, el que tengas a la mano. Aquí ensucié un poco el blanco con alizarin y lo apliqué. Voy a dejar por ahora el agua, voy entonces a trabajar la vegetación al lado derecho. Estoy trabajando las bases, o sea, voy a ir sugiriendo, aún no voy a dar detalles, con un tono oscuro. En este caso pues yo estoy utilizando un verde. El verde lo obtuve pues con los residuos del ocre, el azul, un poco de sombra tostada y obtuve ese verde. Agregué ahora blanco. Nuevamente toco el ocre. Voy a estar buscando integrar un poco los tonos, pero no completamente. En estos momentos voy a dejar un poco la vegetación, la retomo prontamente. Voy a estar utilizando sombra tostada con algo de thinner y un pincel redondo. Me estoy ayudando para dibujar, hacer la silueta de lo que es el bote. Es una forma bastante básica, no hay que dar detalle. Si no desea dibujar directamente con el pincel, puede utilizar un lápiz, un carboncillo, una tiza, lo que usted desee. Deje el bote sugerido por el momento. Voy a continuar trabajando el resto de la vegetación, que aún falta por dar las bases. También di la base de lo que será el muelle y utilicé para esto un poco de sombra tostada. En ningún momento lavé el pincel, simplemente toqué la sombra y como es una base, de esa manera apliqué. Voy ahora a trabajar un poco el bote. Estoy utilizando azul phthalo y blanco. De este tono va a estar pintada la pared interior y exterior del bote. Que el sombra tostada aún no se ha secado, no importa. Estamos pintando un bote que está en deterioro, así que los colores no son necesario que queden brillantes. Así que si se mezcla un poco,
vamos a obtener un tono más como sucio y es perfecto para lo que estamos trabajando. Aquí estoy dando un poco de forma a ese bote. Hay que estar pendiente que las partes del bote que son más visibles van a estar un poquito más expuestas. Las que están más expuestas están un poquito más anchas a la hora de pintar, y las partes que casi no se ven pues tienden a reducirse de tamaño. En estos momentos estoy pintando un área de sombra. Había agregado un poco de negro para esto. Lavo el pincel, preparo mi tono de naranja, que ya sabes que lo hice con siena y amarillo limón. Lo voy a aplicar. En estos momentos lo que estoy aplicando son bases. Todavía no hemos llegado al color definitivo. Estoy marcando con las bases, definiendo un poco las formas, en este caso del bote. El bote tiene agua en su fondo, que es lo que estamos trabajando. Está deteriorado, así que por algún lado está entrando agua, está haciendo agua en su interior. Seguimos trabajando poco a poco. Estoy utilizando un pincel fino de lineador. Con este pincel utilicé medio y con un tono claro, que en este caso es naranja, estoy aplicando en la parte superior del bote. Este paso no es necesario hacerlo en este momento. Yo lo quise hacer, es mi manera de trabajar, pero entiendo que más adelante hay que retomarlo. Así que si no lo quiere trabajar ahora y dejarlo para un momento más propicio, puede hacerlo. Voy entonces a trabajar un poco más el área de los reflejos. Estoy utilizando los mismos tonos que utilicé, los voy a aclarar un poco más agregando agregando blanco, y voy a trabajar el agua. Con el color que estoy haciendo o poniendo para el agua, voy corrigiendo un poco la forma del bote de ser necesario. Aquí estoy trabajando el blanco con el amarillo limón y estoy dando las pinceladas en vertical. Esto es para sugerir que son reflejos. Estos son los reflejos del cielo, de las nubes y demás. Sigo trabajando en vertical con los mismos tonos que ya había puesto, que ya sabes que los conseguí la mayoría mezclando muchos de ellos sin lavar el pincel. Por eso los tonos los dejo reservados, y luego de si se necesita, lo que se hace es que se tocan, se retoman y se aplican. En este caso lo único que hice fue echarles un poquito más de blanco a cada uno de ellos para obtener la claridad que necesito y entonces aplicarlo. Voy a dejar el agua así por el momento. Voy a trabajar o a retomar la vegetación. Voy a estar tocando distintos tonos para trabajar esta vegetación. En la mayoría de ellos no voy a lavar el pincel, solamente lavo el pincel si voy a cambiar de un color claro de un color oscuro, a un color claro, al revés. Entonces sigo trabajando. Las pinceladas son en vertical, no las pienso demasiado. Algunas son más cortas que otras, todo depende de lo que estoy intentando sugerir. Las pinceladas a lo lejos las hago corta porque estoy sugiriendo solamente la parte superior de la vegetación.
Mientras más se acerca al primer plano, más largas son las pinceladas. De esta manera pues dejamos ver distintos tamaños en la vegetación. Cualquier cambio que se tenga que hacer se puede hacer en cualquier momento. Si deseas que las zonas más oscuras tengan una oscuridad intensa, una sombra intensa, pues simplemente se puede ir agregando cantidades de negro. Con el negro ya sabes que debemos trabajar con cuidado. El negro mancha demasiado, así que hay que tener mesura a la hora de usarlo si no queremos, ¿verdad?, que se nos quede demasiado fuerte. Si estamos buscando que quede muy oscuro y no nos interesa cuán oscuro quede, pues podemos utilizar entonces mayor cantidad. Yo lo estoy agregando en pequeñas cantidades. Si se quiere se puede tocar el color negro y luego, antes de llevarlo al lienzo, pasarlo sobre un papel toalla para quitar cualquier exceso. Puede hacerse. Preparo nuevamente mi tono de naranja, agrego un poco de medio, también agregué algo de blanco y con esto voy a dar pinceladas cortas en la distancia para sugerir algunas plantas que son más altas que otras. Me estoy ayudando con un pincel redondo. Usted puede utilizar uno plano, un abanico o un lineador, lo que usted desee, lo que más cómodo se le haga. Te recuerdo que el medio que estoy utilizando es una mezcla, 3 partes de thinner con una parte de aceite de linaza. Ese es el que yo utilizo. Usted va a utilizar el de su preferencia. ¿Por qué utilizo esto? Porque el thinner tiene una acción secante y entonces, aunque no me seca completamente al momento, sí seca lo suficiente para continuar trabajando capa sobre capa en lugares donde no deseo que se mezcle completamente la pintura. Aquí estoy agregando pocas cantidades de siena tostada también. Retomo el agua que se acumula en el fondo del bote. Utilizo mi tono de naranja que recién hice, agregué blanco y lo aplico. Ya había dicho que esta parte, los tonos que puse eran simplemente bases, que no había llegado a los tonos definitivos. Continúo trabajando, voy poco a poco definiendo la forma del fondo del bote con los reflejos que hay en esta agua acumulada. La parte más oscura, lo que hice fue que sin lavar el pincel agregué un poco de sombra tostada, pero como no lo necesitaba tan oscuro, pues no fue necesario lavar el pincel. Simplemente con el residuo de naranja que ya tenía, toqué sombra tostada y lo apliqué. La parte más oscura, la sombra más oscura en el fondo del bote, sí necesito que se vea en una diferencia, ¿verdad? Que se vea bien oscura. Ahí pues utilicé un poco de negro. En estos momentos estoy pintando la sombra del banquillo, que aunque aún no se ha pintado el banquillo, estoy próximo a pintarlo, pues comencé con la sombra. Para el banquillo pues estoy utilizando sombra tostada, tengo residuos de negro y blanco. Aplico el banquillo, aplico el color para pintar el banquillo. La parte superior de este asiento, banquillo, como les quiera llamar, va a tener un poquito más de claridad porque está más expuesto a la luz, así que voy a agregar un poco de blanco y lo voy a difuminar. Para el borde que casi no recibe luz, que lo acabo de hacer, pues entonces agregué un poco de negro. Me estoy ayudando con un pincel delineador.
Para que este tipo de pincel corra bien, se necesita tenerlo, utilizar medio para que corra mejor. La parte de atrás tiene una especie de banquito también, está todavía con color, específicamente con azul, así que estoy utilizando azul talo con blanco. Para las partes de este banquito que tienen sombra, que tienen un poquito más de oscuridad, agregué un poco de negro a esa mezcla de azul talo con blanco. Y voy a obtener un tono agrisado. Aplico el tono agrisado en todas aquellas partes que se necesite un tono un poquito más oscuro. Un poquito más abajo del borde del bote, estoy utilizando un poquito de sombra tostada con un mínimo de negro. También tiene algo de siena. Usted, pues como esto es un bote que está en deterioro, pues usted va a escoger los tonos, ¿verdad? Para poner. Sí necesito que sea un poco oscuro, pero no llegando al negro. Retomo nuevamente el borde del bote, ya había dicho que esto iba a pasar, así que lo defino nuevamente, y si fuese necesario más adelante retomarlo, lo voy a hacer. Aquí estoy agregando un poco de sombra. Esta sombra en el fondo del bote es más fina porque está en el lado del bote que tenemos menos accesibilidad visual. Voy a trabajar un poco el muelle. Agregué negro. También voy a estar utilizando sombra tostada y blanco. Esto es un muelle también en deterioro, así que los colores no es necesario que estén brillantes. Yo voy a estar aplicando tonos agrisados. Esto lo consigo mezclando un poco de negro al tono y blanco al tono que se desea, y blanco. El negro es el negro que utilicé puro, es la división de las tablas, pero luego lo difumino un poco y ahora lo retomo, pero más fino, lo retoco, perdón, pero más fino. El muelle lo va a trabajar hasta quedar satisfecho con el resultado. La cantidad de trabajo que usted entienda necesite, pues se va a hacer. Aquí estoy aplicando un poco de sombra tostada con algo de negro. Estos son unos postes a los cuales se amarran los botes. Eso es lo que estamos pintando en este momento. Son 4 postes, 2 de ellos casi no se ven, están entre la maleza. Así que solamente pintamos la parte más alta de esos postes. Como no se notaban demasiado, pues agregué un poco de negro sobre el tono que ya había puesto, y ahora con un poco de blanco voy a estar haciendo un poco de luz a esos postes. Sigo trabajando con el pincel de lineador. Estoy utilizando amarillo limón con un poco de ocre. También agregué algo de blanco y medio. Voy entonces a continuar trabajando la vegetación, tanto la lateral como la frontal. Voy poco a poco dando pinceladas, unas más largas que otras. Ya sabes que mientras más lejana, pues las pinceladas son más cortas, y voy definiendo más a detalle toda esta vegetación. Por momentos voy a dar pinceladas en distintas direcciones para que esta vegetación pues se vea un poco más natural. La vegetación también está tocando el bote, por eso la inclino hacia el mismo.
Estoy trabajando, como ya dije, con ocre y amarillo limón y algo de blanco mezclado. Por momentos pudiera estar tocando el ocre puro y también pudiese estar agregando tonos oscuros para dar algo de oscuridad en distintas zonas. Aquí nuevamente con mis pinceladas en distintas direcciones. También puedo pasar alguna pincelada por encima de los postes para que se vea que la maleza los cubre. Para las zonas oscuras pues puedo estar tocando tanto el negro como el sombra tostada. Voy a hacer unas especies de espigas. Las voy a pintar, pero no bastante rápidas. No me voy a esmerar como a que queden perfectas, sino que todo quede bien sueltecito, bien sueltecito. Luego que termine esto, pues lo que queda es simplemente retomar aquellas zonas que se desean trabajar un poco más, ya sea la vegetación, ya sea el agua, ya sea el bote, ya sea el cielo. Lo que usted entiende necesita trabajarse un poco más. También vamos a agregar reflejos de las plantas que se fueron sobre el bote. Hay que hacer esos reflejos también en el agua que está acumulada dentro del mismo. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.